El Ecuador vivió una grave conmoción interna a raíz de que el gobierno decidió suprimir el subsidio a la gasolina extra y el diésel, y la CONAIE se movilizó hasta conseguir la derogatoria. Simultáneamente, correístas y ampones se infiltraron causando destrozos, y en la asamblea, en la bancada correísta propuso la destitución de Lenín Moreno. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Como candidato a presidente recibió usted el apoyo de indígenas y organizaciones sociales, pero obtuvo una magra votación, similar a la que tradicionalmente obtienen estos grupos de izquierda, alrededor del 5% del electorado nacional. Pero cuando la izquierda se moviliza, es dueña de las calles y es la única con el coraje de hacerlo. Por eso Correa criminalizó la protesta social. ¿A qué atribuye esa sintonía para reclamar cohabitando con la falta de apoyo electoral? Bueno, yo anotaría que lo que vivimos en el Ecuador en este mes de octubre fue una explosión social en la cual el movimiento indígena, la CONAIE y otras organizaciones indígenas lideraron este proceso. Esta es la realidad. No se trata simplemente de un movimiento indígena y no se puede ocultar la realidad con una visión distorsionadora y distorsionada que pretende hacernos creer que solo hubo grupos vandálicos y que los correístas que están tratando de pescar a río revuelto son los responsables de este rechazo popular a una medida que carecía de inteligencia y que carecía de una visión de largo plazo, como es el retiro de los subsidios a los combustibles, una medida torpe en la forma y en el fondo, que no tenía nada que ver con criterios sociales, criterios ecológicos, criterios productivos, simplemente buscaba recoger recursos para el fisco. Esta es la realidad, este es el punto de partida. Y esta medida detonó una reacción popular masiva que ha sido respaldada en todo el Ecuador, porque hay otros elementos que están detrás de todo esto, porque no estamos concentrando, Alfredo, simplemente en el vandalismo de ciertos grupos delincuenciales o de ciertos grupos como los correístas que ya dije pescaban a río revuelto, pero nos estamos olvidando de otra violencia mucho más profunda, de otro vandalismo mucho más profundo, más de 500 años de conquista y colonización que afectan a los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Esta es una realidad lacerante, eso explica esa reacción de estos grupos que provenían de diversas partes del país. La violencia que está atada estructuralmente a la minería, al petróleo, también explica una respuesta de este sentido. Aquí en las ciudades no decimos absolutamente nada cuando hay vandalismo de Estado, y hablo de vandalismo de Estado cuando se impuso la minería a sangre y fuego en Nanquín, en la provincia de Morona, Santiago, a sangre y fuego en Tundaime, en la provincia de Zamora Chinchipe, a sangre y fuego cuando se dividió y se impuso con la policía la minería en Íntaga, en la provincia de Imbabura, y así por el estilo. Y no nos echamos para atrás, ni reclamamos, ni convocamos a la ciudadanía a movilizarse cuando hay una violencia estructural. Alfredo, hablemos de las cosas claras. Hay una violencia permanente en la vida de nuestro país, una violencia que se refleja, por ejemplo, en el hecho de que el 26% de los niños y niñas menores de 5 años viven en desnutrición, tienen desnutrición. El 38% lo importante del campo y el 40% el descontento de los indígenas social, que solo ellos lo expresan y que ahora se quiere convertir esto por parte del gobierno en una especie de 30S, cuando eso no fue lo principal. Ahora, en cuanto a la medida, sin lugar a dudas, usted fue ministro de Hidrocarburos y combatió infructuosamente el contrabando y la fuga de combustibles, incluso declaró un estado de emergencia en Petroecuador. ¿Por qué no está de acuerdo con suprimir el subsidio? Bueno, yo estoy de acuerdo con que se revisen los subsidios, no es que no estoy de acuerdo con que se eliminen los subsidios, pero eliminar como lo hizo el presidente Moreno era una medida, y es una medida torpe, insisto, en el fondo y en la forma. No había ninguna reflexión integral, hay que pensar antes de actuar. Aquí se está reclamando por parte de distintas personas dentro del gobierno y fuera del gobierno que no había habido inteligencia militar. Lo que no hubo es inteligencia gubernamental. No hubo una reflexión para tomar una medida que en esencia es vandálica.
subir el precio de los combustibles en más de 100% de la noche a la mañana, que daba un incremento, por ejemplo, de las tarifas del transporte en un 40%, es un hecho vandálico. Hay que rechazar esa forma de hacer política. Lo que acabamos de vivir en el país debe hacernos a nosotros reflexionar para encontrar respuestas profundas y superar esas lacras sociales que están reflejadas en la inequidad, en la insultante concentración de la riqueza por un lado, en la pobreza masiva por otro lado, y en la necesidad de tomar medidas que sean adecuadas. Cuando yo fui ministro de Energía y Minas, busqué encontrar una salida para combatir el contrabando. Entre otras cosas, detectamos, y no se ha hecho absolutamente más nada al respecto, que el grueso del combustible que se fuga en lo que se refiere al diésel es por la costa. Había buques que consumían el 300 y el 700% de su capacidad normal de consumo. Ahí hay una fuga permanente, pero no se pudo hacer nada. Incluso impulsé con la Policía Nacional la configuración de un grupo que se llamaba la Unidad de Investigación del Delito Hidrocarburífero e Energético, la UID, que tenía que cumplir esa tarea. Hicieron una magnífica labor, pero no conozco cómo continúa esa tarea. Pero hay medidas de cómo se puede focalizar los subsidios con criterios siempre sociales, ecológicos y productivos. En todo caso, como el subsidio continúa, aunque se ha ofrecido focalizarlo, el proyecto de ley de urgencia económica, con este pretexto o argumento o con esta necesidad, crea nuevos tributos. Así se cobra a la ciudadanía la factura de la farra correísta, mientras exonera y rebaja impuestos a las corporaciones grandes y medianas, pero los nuevos tributos afectarán el consumo y la facturación de las corporaciones. Se anulan entonces las medidas a sí mismos. Se sigue igual esquema recaudatorio del correísmo. ¿Está bien mantenerlo? A mí me preocupa que las medidas que se están adoptando están buscando simplemente resolver los problemas coyunturales, la falta de recursos para el presupuesto general del Estado, y se lo hace sin mayor criterio y reflexión. Insisto lo que he dicho siempre: quien más gana y quien más tiene que contribuir más al desarrollo nacional. Yo no veo en esas medidas, por ejemplo, que se incremente el impuesto a la renta de manera sustantiva y progresiva a quien gana más que el presidente de la República. No veo en esas medidas, por ejemplo, un impuesto especial a las ganancias extraordinarias de las empresas que tienen utilidades en dólares que incluso superan el 90% sobre el patrimonio neto al año. Estoy pensando en las telefónicas. Me parece que inclusive una medida que plantea el gobierno, que es gravar en el 0.2% a la facturación de más de 10 millones de dólares, podría ser revisada. ¿Qué espera conseguir el gobierno con el 0.2%, una contribución especial? Al año espera recibir 177 millones de dólares, en 3 años 532 millones de dólares. Subamos a 1%. ¿Qué es 1% para una facturación de más de 10 millones de dólares? Podríamos recibir al año 885 millones de dólares y en 3 años 2.655 millones de dólares. Insisto, hay que buscar medidas que sean suficientemente creativas y que no graven al pueblo ecuatoriano ni a los sectores medios, sino que los grupos más acomodados sean los convocados a contribuir para resolver los problemas. Y pensemos también en cómo podemos resolver el tema de los subsidios, focalizándolos sin gravar ni a los sectores del campo ni a los sectores de la ciudad más necesitados. Cuando se habla de cobrar impuestos a los que más ganan, generalmente se grava a las personas en relación de dependencia y profesionales de libre ejercicio. Se les quita ahora, por ejemplo, los descuentos a sus gastos en educación, salud, vivienda, seguridad. ¿Es eso justo cuando esos servicios del Estado son deficientes? ¿Son ellos realmente los que más ganan o son otros? Bueno, habrá que ver cuál es el nivel de imposición que se va a plantear, pero yo sí creo que quien puede pagar más tiene que contribuir más y no se puede buscar este tipo de impuestos indirectos que son los que gravan a la sociedad en general. En este contexto yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo para resolver los problemas, y este proyecto de ley de recuperación económica, de crecimiento económico, me parece que es una de esas viejas troles donde se mete absolutamente todo. Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ya hemos mencionado, grabar ahí, e incluso ampliación de las concesiones turísticas en Galápagos a 25 años. Ahí se mete todo como
como un cajón desastre, y a la postre es un desastre de cajón el que produce a la sociedad y a la economía. Me parece que la Asamblea Nacional tiene que ser mucho más responsable en el análisis de esa propuesta de ley. La elección de Lenín Moreno, auspiciado por Correa, estaba dentro del plan de perpetuidad del Correy, pero a Lenín Moreno, a pesar de sus tropiezos en el manejo de la administración pública, la República debe reconocerle el mérito de haber descriminalizado el proceso social, de haber denunciado los latrocinios y abusos de Correa, de haber devuelto la libertad de expresión, pero le da eso derecho a proponer una ley de crecimiento económico que no cumple con objetivos que todo el mundo espera. Bueno, ahí hay dos elementos. En primer lugar, el presidente Moreno propuso continuar de alguna manera con la política económica del correísmo y habló del plan de toda una vida e invitó a un diálogo nacional. Incluso en esa época hablaba de recuperar el espíritu de Montecristi, tratando de sintonizarse con los mejores elementos de lo que algún día fue una revolución ciudadana, que terminó sin revolución y sin ciudadanía. Y posteriormente, cuando el primer diálogo no funcionó, volvió a plantear un diálogo que sabemos que ha sido una tomadura de pelo. El presidente Moreno está jugando con fuego y lo grave es que está volviendo a las mismas prácticas represivas del correísmo, cuando está criminalizando, persiguiendo y tratando de debilitar a los movimientos sociales. Esta es una de las grandes tragedias que estamos viviendo en el Ecuador en estos momentos. Un gobernante que comenzó a abrir la puerta a una suerte de pacificación de la sociedad, que comenzó a entender que había que permitir que los grupos sociales puedan actuar autónomamente, está volviendo a la represión y a la violencia estatal, que es lo que yo rechazo. Ese vandalismo de Estado tenemos que combatir siempre con más democracia. Alberto Acosta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias.